pasajera en el asiento 17, me rompía la cabeza tratando de recordar cómo la conocía. Revisé a todas las mujeres que conocía, revisando metódicamente cada una en mi región, gimnasio, familia, amigos y trabajo. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de familiaridad. Me carcomía, irritándome sin cesar. Los misterios sin resolver eran mi némesis. Me atormentaban hasta que descubría la verdad, incluso despertándome a las 3 de la mañana con revelaciones súbitas. Mientras guardaba su abrigo y su equipaje en el compartimento superior, echó un vistazo en mi dirección, sus labios formando una ligera sonrisa, pero sus ojos no traicionaban ningún reconocimiento. Tal vez me estaba equivocando, pero lo dudaba. Al acomodarme en mi asiento, maldije al empleado administrativo sin rostro que me asignó el asiento del medio en lugar de una ventana o pasillo. Mientras tanto, la dama del misterio no tenía tales problemas y ocupaba cómodamente el asiento junto a la ventana. Continué observando su perfil, intentando extraer algún recuerdo de nuestra acquaintance. Mirando a través del hueco entre los asientos, vi cómo rebuscaba en su bolso, sacando su teléfono y colocándolo en el asiento vacío a su lado. Me incliné hacia adelante, su cabello oscuro ocultando su rostro. Guardó cuidadosamente su bolso bajo el asiento de adelante mientras se enderezaba. Al tomar su teléfono, desvié la mirada, respetando su privacidad mientras lo desbloqueaba. Cuando robé otra mirada, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La respuesta a mi enigma estaba en el fondo de su teléfono, una imagen jovial que mostraba nada menos que a Jonathan Carstairs, nuestro jefe de ingeniería. Gracias a Jonathan, ascendí al puesto de gerente de instalación. Vio a través de mi fachada de modestia y reconoció mi potencial. Nuestro vínculo se profundizó a través de experiencias compartidas, desde traiciones en el trabajo hasta luchas personales. Era más que un mentor, era un amigo que me elevó en mis momentos más oscuros. Ver su imagen en su teléfono trajo claridad. Ella era Priscilla Carstairs, la esposa de Jonathan. Aunque cruzamos caminos en reuniones de oficina en el pasado, su falta de reconocimiento antes indicaba que no se acordaba de mí. No me sorprendió. Priscilla siempre mantenía una distancia de los empleados de producción, prefiriendo comunicarse con la dirección. Contemplando reintroducirme, dudé. La incomodidad de iniciar una conversación superaba el impulso de reconectar. Además, con el vuelo no a plena capacidad, desestimé la idea de solicitar un cambio de asiento a la azafata. Optando por distraerme, abrí mi libro de crucigramas, solo para congelarme a mitad de camino. Una foto en su pantalla captó mi atención, un contraste marcado con la imagen wholesome de Jonathan. Este hombre, significativamente más joven y de una raza diferente, posaba de manera provocativa, acompañado de mensajes explícitos. Mi corazón se hundió al darme cuenta de las intenciones de Priscilla. Era solo otra infiel. Sentí una ola de simpatía por Jonathan, un hombre de familia devoto, su amor por su esposa y sus hijos adoptivos era innegable. Independientemente de las quejas de Priscilla, su traición era inexcusable. Si no era feliz en su matrimonio, tenía que tomar medidas para resolver los problemas o irse. Tenía que terminar una cosa antes de comenzar otra. El viejo dolor, la vieja rabia, el viejo asco resurgieron, sorprendiéndome. También resurgieron instintos audaces, y mi mano continuó moviéndose hacia mi bolsillo. Pero en lugar de sacar el bolígrafo, cerré los dedos alrededor de mi móvil. Por un instante dudé, dejando que la idea de que Jonathan sabía y aprobaba el comportamiento de su esposa circulara por mi mente. Sacudí la cabeza ante el pensamiento, imposible, Jonathan era demasiado hombre para hacer algo tan cobarde. Como si confirmara mi convicción, mis ojos se posaron en su mano izquierda. Sonreí oscuramente. Se había quitado los anillos e incluso se puso un yeso en el dedo para ocultar cualquier rastro de que estaba usando alguno. Quizás pensaba que era un signo de respeto hacia Jonathan y su matrimonio, que quitarse el anillo de alguna manera la hacía una mejor persona o menos infiel. No en mis ojos. Jonathan era un buen tipo. Merecía algo mejor que una esposa infiel.
No merecía una esposa estúpida, y ella debía ser una u otra. Jonathan nunca la perdonaría si se enteraba. No con su historia, no después de lo que le hizo su primera esposa. Fragmentos de maldiciones borrachas inundaron mi mente. Mataré a este hombre y a su despreciable novio antes de permitir que ella tome mi casa y se mude con su amante. Esta chica de sociedad tendrá una desagradable sorpresa si piensa que voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que se lleve toda nuestra propiedad que gané para nosotros. Pero lo hizo gracias al juez gay con axilas peludas que sugirió que todos los hombres eran canallas y merecían castigo. Ella le prestó a la quiebra y todo lo que le quedaba era la cabaña en ruinas que su madre le dejó. De hecho, fue después de ver a Jonathan ser estafado en los tribunales que ideé un plan para evitar que Sue hiciera lo mismo conmigo. Tomé en secreto una captura de pantalla de ella y luego una toma a distancia para captar su perfil. No estaba seguro de lo que haría con las fotos. Por un lado, quería enviárselos a Jonathan de inmediato. Por otro lado, no quería ser el portador de una noticia tan devastadora. Su primer divorcio casi lo destruye. Le tomó muchos años siquiera empezar a salir con mujeres, y mucho menos confiar en alguien. De nuevo, guardé el teléfono. Ahora había otro pasajero sentado a mi lado, y no quería que alertara a Priscila o a una de las azafatas de que la estaba filmando sin su conocimiento. El vuelo de 2 horas fue una agonía. Cada vez que veía a Priscila a través de la rendija, me llenaba de asco y anhelaba la oportunidad de escribirle a Jonathan sobre su traición. ¿Era ya esto una traición? Tal vez ella iba a su primera cita. Quizás estaba presenciando solo el último acto de una larga serie de traiciones. He estado pensando en esto y en lo que puedo concluir de los datos. Tengo una fotografía de sus partes privadas y un yeso en su dedo, probablemente para ocultar la marca y la sombra de su anillo de boda. Mis principios interrumpieron mis pensamientos. Simplemente no importaba. Incluso empecé a componer un correo electrónico. Pero cada vez que pensaba en enviarlo, veía la cara de Jonathan en los meses posteriores al final de su primer matrimonio. Veía su orgullosa sonrisa mientras me mostraba las últimas fotografías de su hijo e hija adoptivos o de sus niños. Oía su voz mientras hablaba de cómo su nieto mayor lo llamó abuelo por primera vez durante su última visita. Dios, cuánto amaba a sus hijos adoptivos. Lo mataría perderlos a ellos y a sus hijos. ¿Tenía derecho a hacerle esto? Después de todo lo que había hecho por mí. ¿Tenía derecho a no informarle de algo tan importante para su felicidad como esto? ¿Y los perdería en absoluto? Siempre he sido una persona decidida. Lo he demostrado sin lugar a dudas en 1.000.000 de decisiones laborales y personales. ¿Por qué me resultaba tan difícil tomar esta decisión? ¿Solo para demostrar mi lealtad a un hombre a quien le debo mucho? Tendría que destruir una gran parte de su alma. ¿Podría hacerlo? ¿Podría no hacer esto? ¿Qué querría que hiciera Jonathan si nuestros papeles se invirtieran fácilmente? Me gustaría que el problema desapareciera y nunca volviera. Así, nació la solución a mi dilema. Sin embargo, faltaba una pieza del rompecabezas. ¿A la señora Carstairs le importaba Jonathan? ¿O le estaba siendo infiel antes del divorcio? Si era lo segundo, ¿estaban sus preparativos para la emboscada a Jonathan completos? ¿Y si lo advierto ahora, será menos probable que lo roben cuando suceda? Solo estaba a unos años de la jubilación. Incierto. Desarrollé un plan que pensé que cubría todos los aspectos que necesitaban ser considerados. Esto minimizaría mi interferencia, aliviando así mi conciencia, mientras al mismo tiempo protegería a mi amigo y mentor de una esposa infiel o de una emboscada. También dejaría el resultado final en manos de los dioses. Y eso apelaba a mis creencias benevolentes y envejecidas. Le daré a la mujer la oportunidad de mostrar sus verdaderos colores y sus intenciones. Le daré la oportunidad de minimizar el daño que ya se ha hecho. Le daré la oportunidad de volver a ser fiel a su marido. Le daré la elección que no creo que le haya dado a Jonathan.
Si ella demuestra a través de sus acciones que esto no es lo que quiere, entonces Jonathan será notificado. Priscilla estaba aplastada en la esquina, presionada contra la pequeña ventana para que pudiera mirar la foto de Paul nuevamente sin arriesgarme a que el tipo a mi lado la viera. Paul lucía tan delicioso. No es que sus partes privadas fueran más grandes que las de Jonathan, de hecho, probablemente las de Jonathan tuvieran más grosor, pero la oscuridad era nueva. Después de todos mis años con John, eso era lo que Jonathan había perdido. No es que estuviera fuera de forma, pero Paul era 25 años más joven y se notaba. Paul sabía que era atractivo. Esto era obvio por la confianza en su postura. Era agradable y provocador, y definitivamente me sentí provocada. Miré un poco más, embelesada al pensar en lo que estaría haciendo con esa parte privada en unas pocas horas. Desafortunadamente, en el vuelo de regreso, tendría que borrar la imagen, pero por ahora podía disfrutarla. Y realmente disfruté. Quizás demasiado, si la necesidad de apretar mis piernas para aliviar el dolor palpitante en la parte superior de los muslos era alguna indicación. Mis ojos siguieron la línea de sus abdominales y mis dedos hormiguearon con recuerdos de la última vez que estuve con él. A medida que el avión se estabilizaba, robé un vistazo al lado, confirmando que el chico en el asiento de al lado ya estaba inmerso en el último bestseller de Dan Brown. Bien, no tendría que convencerlo de que dejara de hablar. Miré la atractiva virilidad y los abdominales de Paul un momento más, imprimiendo la imagen en mi mente, y luego apagué el teléfono. Sonriendo, cerré los ojos y dejé que mi mente vagara de regreso a mi última cita con Paul. Acordamos encontrarnos en Sydney en un pequeño B&B con vistas al puerto para nuestra primera noche fuera. Sydney era territorio neutral donde ninguno de los dos era probable que se encontrara con alguien que conociera. Me gustaría decir que fuimos románticos y que hicimos turismo y almorzamos o cenamos primero antes de quedarnos sin ropa, pero estaría mintiendo, abrumados por la pasión. Nunca salimos de la habitación después del check-in. Esa fue la diferencia. Eso es lo que lo hacía tan adictivo con Paul. Amaba a Jonathan y él me amaba a mí. Pero después de tantos años juntos, nuestro amor no se impulsaba por la pasión. Era suave y cariñoso, cada caricia una declaración de amor. Con Paul, mis instintos animales cobraron vida. Todo lo que quería era desgarrarle la ropa y dejarlo entrar en mí. No había amor, ni ternura. Solo dos personas utilizando los cuerpos del otro para placer y liberación. Si hubiera pensado que el hecho de que tuviéramos 2 noches juntos significaba un ritmo más lento o más afecto, me habría decepcionado. Paul seguía teniéndome como si tuviera un palo de dinamita atado. Me estremecía recordando cómo Paul lo masticaba y besaba codiciosamente sin caricias amorosas. Esto no era hacer el amor. Era hambre codiciosa. Me hacía sentir joven, bonita y deseable. La resistencia de Paul era algo digno de admirar. Me retorcía en su lugar, recordando cómo me había contraído y palpitado mientras me hacía experimentar placer tras placer hasta que era un trapo sin vida bajo él, suplicando piedad. Después de un poco de descanso y una ducha caliente, lo hicimos de nuevo. Esta vez me incliné sobre el armario, aún mojada de la ducha. No hace falta decir que necesitábamos otra ducha para limpiarnos en preparación para otra sesión. De hecho, eso era todo lo que hicimos todo el fin de semana. Tener una noche, lavarnos y comer. Gracias a Dios que Jonathan estaba en una rara excursión al campo de Kimberly y no volvería a casa en otros 5 días, dándome tiempo para descansar, sanar y volver a apretar. Jonathan era hacer el amor. Paul era crudo, animal. Jonathan me dejaba sintiéndome amada y valorada. Paul me dejaba sintiéndome satisfecha y exhausta. Amaba y quería a ambos. Si no fuera por mi situación actual, habría disfrutado de una risa tranquila a expensas de mis compañeros de viaje. Siempre ha sido sorprendente que en el momento en que se apaga la señal de cinturones abrochados, hay una gran prisa de todos por salir al pasillo, una locura por sacar su equipaje de mano de los compartimentos superiores, a pesar de que luego tienen que esperar mucho tiempo para realmente salir del avión.
Normalmente, esperaría hasta que el avión estuviera casi vacío antes de recoger mis cosas, pero como mi plan requería que mantuviera a Priscila a una distancia relativamente corta, me uní al resto de los pasajeros de clase económica en el pasillo. Al permitir que el caballero a mi lado y los pasajeros opuestos se reunieran primero, logré posicionarme 4 personas detrás de Priscila. Ella no mostró signos de reconocerme antes, pero no quería arriesgarme a que fuera un error accidental de su parte. Mantengo mi distancia mientras cruzamos el puente aéreo hacia la terminal. Como sospechaba, se dirigió a la recogida de equipajes. Las mujeres como Priscila siempre llevaban equipaje con ellas. La cinta estaba inmóvil. La carga aún no se había descargado. Mi objetivo escaneó todos los rostros en la habitación antes de dirigir su mirada hacia la salida. Golpeó su pie con impaciencia y miró su reloj mientras la primera pieza de equipaje comenzaba a girar. Su mirada se movía entre la cinta y la salida cuando su rostro se iluminó como un árbol de Navidad y hasta dio un paso hacia las puertas. Al levantar la mano para saludar, me volví a mirar en la misma dirección. No pude evitar bufar con desdén, como si su compañero luciera significativamente más joven de lo que sabía que era Priscila. Esperé mientras él se apresuraba hacia ella, esperando que su saludo me indicara si esta era su primera reunión o una de muchas. Mi corazón se hundió. Cerré los ojos, dejando escapar el aire de los amantes. Ahora sabía que esto era exactamente lo que eran. No mostraron signos de vergüenza, incomodidad o torpeza. Por un momento, dudé de mi plan. La mujer era culpable, pero el pensamiento de Jonathan, ahora en sus 60, teniendo que lidiar con la traición de su segunda esposa, su amor y confianza, me mantuvo en el camino correcto. Decisión confirmada, fotografié en secreto su apasionado abrazo. Deslizándome el teléfono de vuelta en el bolsillo, caminé hacia la pareja mientras ella seguía en sus brazos. Sus labios estaban sellados. La toqué en el hombro. Escuché el sonido húmedo de sus labios separándose y me estremecí de asco. Incluso después de muchos años de demandas y los divorcios que había visto entre colegas y amigos debido a un cónyuge infiel, aún no podía entender cómo un compañero podía ser tan desleal con otro a quien prometió amar y valorar. Para mí, esta seguía siendo la peor clase de traición que un compañero podía cometer contra otro. Lo siento, comencé, sonriendo casi a mis audaces palabras. Señorita Carstairs, demostró en el avión que no me recuerda, pero desafortunadamente para usted, yo la recuerdo. Su giro para enfrentarme coincidió con un suspiro de su compañero. Señorita, ambos lo ignoramos. ¿Quién es usted?, exigió, examinando mis rasgos. Entonces, mientras la observaba, sus ojos se volvieron a su amante. ¿Era preocupación en sus ojos porque él acababa de descubrir algo que ella quería ocultar? Fue solo un momento antes de que toda su atención regresara a mí. Casi podía escuchar los engranajes de su cerebro girando, tratando de recordarme. Contuve una sonrisa cuando no apareció ninguna luz de reconocimiento en su mirada. Desafortunadamente para ella, era como muchas nacidas en la privilegio y era ajena a aquellos que consideraba inferiores a ella. Quién soy no importa. Lo que importa es quién eres. O mejor aún, ¿con quién estás casada? ¿Casada? Séela. Su amante intervino. Dijiste que estabas divorciada y lo has estado durante muchos años. Paul, cariño, por favor, dame un minuto. Puedo explicar. He estado separada durante mucho tiempo. Mi ex simplemente no quiere admitir que hemos terminado y está alargando el divorcio. Observé cómo examinaba su rostro. Su incertidumbre era clara como el agua. Pensé en confirmar sus dudas, pero quería que su elección fuera sincera y no decidida porque su amante se lo dejara, nada menos sería justo para Jonathan. Por favor, dame un momento con el señor. Se detuvo, esperando que me presentara. Simplemente levanté una ceja y respondí, Dave. Solo dame un minuto con Dave para resolver esto y luego podremos disfrutar de nuestro fin de semana como estaba planeado.
Debo admitir que fue convincente. Si no hubiera escuchado a Jonathan hablar sobre su próximo viaje a Perth para visitar a su hijo a principios de esta semana, podría haberle creído. Su amante asintió a regañadientes. Sentí su mirada en mi espalda mientras Priscilla me agarraba del antebrazo y me alejaba de su oído. Ahora, aunque esto no es de tu incumbencia, como dije, estoy separada. Aprecio tu preocupación por mi futuro exmarido, pero realmente debo insistir en que me dejes en paz y no interfieras en lo que no te concierne. Estuve tentada de aplaudirla. Era una buena actriz, pero mantuve en mente mi plan de juego. Ella necesitaba tomar una decisión libre y claramente, no bajo la presión de la falta de opciones. Vaya, eres buena, dije, sonriendo benevolentemente para el beneficio de su amante. Entonces, si estás tan separada, ¿a quién lleva Jonathan a Perth la próxima semana para visitar a Jared? Ella se sorprendió y me miró más de cerca. Sentí su irritación porque no podía recordarme. Sin embargo, ahora sabía que yo conocía a Jonathan lo suficiente como para estar al tanto de sus planes. Cortaré la conversación, Priscilla. Te daré una elección, una que debes considerar cuidadosamente. Sí, una elección y una oportunidad. ¿De qué hablas? Estaba impaciente. Su comportamiento me irritaba, y pensé nuevamente en darle la oportunidad de salvar su matrimonio. Dándole a Jonathan la oportunidad de evitar el dolor. Le estaba ofreciendo a su esposa algo que no creía que mereciera. Me volví más decidida pensando, estoy haciendo esto por Jonathan, no por ella. Estoy hablando de darte una elección entre Jonathan y tu amante. Estoy hablando de darte una oportunidad para salvar tu matrimonio y evitar un dolor enorme a tu esposo que ambos sabemos que no merece. Él te salvó a ti y a tus hijos de la pobreza. ¿Y ahora cómo le pagas? Se puso pálida y por primera vez pareció insegura. Entonces me di cuenta de que durante los últimos 2 minutos solo había visto una fachada ante mí. En lugar de ser una mujer segura y en completo control de la situación, era una esposa asustada cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Ah, no tan separada, veo. ¿Qué quieres? Nada. No quiero nada de ti. De hecho, todo lo contrario. Te ofrezco algo que, francamente, no creo que merezcas. Pero contra mi mejor juicio, te doy la oportunidad de evitar que Jonathan se entere de tu amante. Te doy una oportunidad para salvar tu matrimonio. Sus hombros se hundieron ligeramente, pero como estaba de lado respecto a su amante, dudé que él se diera cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó. No tienes que hacer nada. ¿No estabas escuchando? Te estoy dando una elección. Asintió y sonreí. Son casi mediodía. Te doy hasta las 4:30, hora de Melbourne, para que me llames desde el código 03 confirmando que estás de regreso en Melbourne o enviaré a Jonathan el correo electrónico que ya he preparado con estos 3 archivos adjuntos. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí rápidamente la carpeta que contenía las 3 fotos que había tomado de ella. ¡Oh Dios! Ella hizo un sonido cerrando los ojos. Por favor no hagas esto. Jonathan se romperá. Realmente necesitas aprender a escuchar mejor, Priscilla, dije. Tienes hasta las 4:30 hora local en Melbourne. Así que considerando el horario de verano, tienes poco más de 3 horas y media para regresar a casa. Pero son casi mediodía. No es suficiente tiempo. Oh, será difícil, pero hay varios vuelos directos que te llevarán a tiempo. Aquí tienes mi tarjeta de presentación. Llámame o envíame un correo a mi móvil a más tardar a las 4:30 y el correo con los archivos adjuntos nunca saldrá de mi carpeta de borradores. Bueno, a menos que sospeche que estás exhibiendo un mal juicio, como lo has estado haciendo últimamente, me llamas a la hora señalada y desde ese momento te comportas como una esposa debe comportarse hacia Jonathan como su esposo. Y la carta y las fotografías nunca verán la luz del día. Tomó mi tarjeta de presentación, leyendo mi nombre y título, y finalmente vi cómo le caía el 20.
Tragó ruidosamente, mirándome con miedo. Sonreí y asentí, confirmando su pregunta no dicha. Sí, era ese Dave. Mientras observaba, vi el momento exacto en que recordó la historia que su esposo le había contado. Bien. Ahora sabía exactamente cuán intransigente podía ser en ese momento. Por el rabillo del ojo vi al conductor sosteniendo un letrero con mi nombre. Giré un cuarto para saludarlo y, cuando volví, Priscila estaba profundamente pensativa. Junto a la cinta de equipaje, su amante se acercaba a ella nuevamente. Al mirar mi reloj, me di cuenta de que no tenía tiempo para ver qué pasaría a continuación. Estaba a punto de llegar a mi primera reunión a tiempo. A partir de ese momento, el destino de Priscila y el de mi mejor amigo profesional estaban en sus manos. Y en manos de los dioses. Priscila. Cuando Dave me empujó, ni siquiera intenté explicarme. Lo único que pude decirle fue que necesitaba volver a Melbourne. Olvida mi número. Mi trato con Paul me mostró que no quedaba ni una pizca de duda en mi alma de que quería salvar mi matrimonio. Las circunstancias actuales no cuentan. Amo a Jonathan. Dave tenía razón. Jonathan no merecía lo que le hice. Jonathan me salvó hace años. Fue un caballero de brillante armadura para mí y mis hijos, y yo le pagué traicionándolo. Y todo esto porque Paul me recordaba a Jerome, mi primer esposo. Jerome, quien me dejó mientras aún estaba locamente enamorada de él. Jerome, quien me amó la mañana del día en que se fue, para no volver a aparecer. Debería haberlo odiado por su traición. En cambio, siempre sentí que necesitaba aclaraciones, una explicación de por qué. ¿Por qué? ¿Cuándo no hice más que amarlo y apoyarlo emocional y financieramente? ¿Por qué? ¿Cuándo mantenía mi figura y estaba lista para satisfacerlo a la primera llamada? Todavía no entiendo qué hice para que él se fuera. De alguna manera. Mi aventura con Paul fue una manera de obtener el cierre que me había sido negado durante casi 30 años. El hecho de que él también hiciera que mi yo de 52 años se sintiera joven, cuando el inminente nacimiento del segundo hijo de Jared me hacía sentir vieja, era solo un bonito bono. Por primera vez desde que conocí a Paul, me sentí avergonzada de lo que había hecho. Las palabras de Dave me hicieron admitir que todas mis excusas para engañar eran vacías. Miré mi reloj. El tiempo pasaba demasiado rápido. Escaneé toda la longitud del carrusel. Mi equipaje no estaba a la vista. Tomé una decisión en un instante. Mi nueva lencería de Victoria's Secret, el pequeño vestido negro que compré especialmente para este fin de semana. Mi cargador de teléfono. Dejé mi equipaje y caminé lo más rápido posible con mis ridículamente altos tacones hacia los mostradores de facturación. Nací hija de un hombre rico, acostumbrada al privilegio y a ser tratada con respeto. Esto me sirvió bien cuando un hombre en un traje de 3 piezas se apresuró a pasar junto a mí, agitando su maletín para tomar su lugar delante de mí en la fila. Mientras esperaba con una impaciencia apenas contenida, mi estómago se retorció. Con retraso, permití que recuerdos que normalmente negaría llenaran mi mente, imágenes vagas y apenas visibles de la madre que nunca conocí realmente, que murió cuando yo tenía 4 años. ¿Habría cambiado algo si ella hubiera sobrevivido? ¿Amaba a mi padre? Me costaba creerlo. Conmigo, él siempre fue estricto y distante, nunca cariñoso. Más tarde, cuando fui adolescente, me di cuenta de que también era un snob, y esas eran sus mejores cualidades. ¿Habría sido más amable, más comprensivo? ¿Me habría revelado cómo lo hice? A mi padre le habría disgustado un joven exconvicto, medio aborigen, irónicamente contratado con dinero que había dado a una organización benéfica local como un truco fiscal. Su nombre era Jerome y limpiaba nuestra piscina. Me acosté con Jerome, quedé embarazada de él y, para provocar a mi furioso padre, me casé con él. La reacción de mi padre fue tan cruel como predecible. Tan pronto como anuncié que la operación no era una opción, me echó. Una alienación completa y final.
regresé al presente por el ceño del hombre en el traje de 3 piezas. Solo me llevó un momento entender por qué estaba expresando su irritación. La pareja que estaba siendo atendida era asiática y claramente tenía poco inglés. Cuanto más escuchaba, más crecía mi irritación. ¿Por qué no podían permitirse contratar a una segunda persona para ayudar en el mostrador? Brisbane es la capital del estado. Mi atención volvió al hombre en el traje de 3 piezas. Giró la cabeza de un lado a otro, mirando a los otros mostradores de aerolíneas. Eso me despertó de mi estupidez. ¿Por qué estaba esperando en la cola de Qantas? Solo porque volé a Brisbane en su vuelo no significaba que tuviera que regresar a Melbourne con ellos. El hombre dio un paso hacia el mostrador de Virgin Australia y decidió por mí. Me quité los tacones y, ignorando las miradas sorprendidas, corrí hacia el mostrador de Virgin, superando al hombre en la línea de meta. Él estaba descontento, pero no me importaba. Me gustaría un vuelo a Melbourne a las 12, por favor, señora. Tengo un par de asientos disponibles en este vuelo, pero las puertas se cerrarán pronto. ¿Tiene equipaje para facturar? No hay nada. Necesitaré algún tipo de identificación. Le di mi licencia de conducir y mi tarjeta de crédito y le supliqué en silencio que ingresara rápidamente mi información en la computadora. Me tomé la libertad de registrarla, señorita Carstairs, pero aún tendrá que correr para llegar a su vuelo a tiempo. Aquí está su tarjeta de embarque. Mis dedos se cerraron alrededor del billete y corrí hacia la puerta, manteniendo mi bolso a un lado con el codo para evitar que se balanceara. Miré hacia abajo para verificar el número de la puerta y luego escaneé las señales sobre mi cabeza en busca de la puerta correspondiente. Me sentí como si estuviera en una película, una mujer inocente esquivando y huyendo del enemigo. Solo que no era inocente. Todo lo que pude hacer fue rezar para que mi culpa no fuera castigada por el destino. Cuando vi la fila en seguridad, suspiré. Tomé mi decisión y me dirigí hacia lo que parecía ser la línea de más rápido movimiento, rezando para que no fuera como en el supermercado, donde nunca elegía la más rápida. Eché mi bolso en la bandeja de plástico, al menos, al quitarme los zapatos de antemano, que estaban cubiertos de remaches de metal y hebillas que probablemente activarían los detectores de metal, ahorré algo de tiempo. Después de empujar la bandeja hacia la cinta transportadora, me dirigí hacia el detector de metales solo para escuchar que la alarma sonaba. Por favor, quítese el cinturón, señora. Suspiré. Así que mucho por ahorrar tiempo al quitarme los zapatos. Incluso mientras regresaba a las bandejas, comencé a desabrochar mi gran hebilla de cinturón. Cuando la saqué de los lazos de mis jeans, la arrojé sin ceremonias en la bandeja. Pasé de nuevo por el detector de metales y solté un suspiro de alivio. Cuando el empleado me dio la señal, ni siquiera pensé en volver a ponerme el cinturón. Simplemente lo guardé en mi bolso junto a mis tacones. Corrí de nuevo, agradeciendo el tiempo que mi entrenador personal me hizo pasar corriendo en la caminadora. Literalmente deslicé los últimos 2 metros hasta la puerta, sin aliento, mientras entregaba mi billete al empleado. Justo a tiempo, dijo el empleado con una sonrisa, escaneando mi billete antes de devolvérmelo. Por favor, use las escaleras traseras ya que está en el asiento 23B. Asentí, aún sin aliento. Saqué mis tacones y me los puse de manera brusca, ajustando torpemente las correas. Una buena cosa de llegar tan tarde para el vuelo fue que la mayoría de las personas ya estaban en sus asientos, su equipaje de mano ya guardado, lo que hizo que encontrar mi propio asiento fuera mucho más rápido y fácil. Me hundí en mi asiento sintiendo que una ola de alivio me invadía. Lo logré. Este vuelo me llevará a Melbourne en 3 horas. Tendré suficiente tiempo para contactar a Dave y evitar que mi aventura sea descubierta. Relajándome, giré la cabeza para ver quién estaba sentado a mi lado. Era una joven madre amamantando a un bebé, una niña pequeña con rizos oscuros. Mirando esos rizos, pensé en mi hija, Carly. Ella también tenía rizos cuando era bebé, sedosos y negros, y combinados con la complexión color café con leche heredada de su padre, siempre lucía española.
Al recordar a Carly cuando era bebé, también recordé otras cosas, como el trabajo de limpieza que encontré unas semanas después de llevarla a casa desde el hospital. Miré mis manos. No mostraban signos de trabajo duro. Numerosos manicures y frascos de crema para manos se encargaron de eso. No me resultaba difícil hacer trabajos tan humildes desde que mi padre había rechazado a Jerome. Teníamos pocas opciones y aunque mis modestos ingresos no nos brindaban mucho confort, me consideraba afortunada. Definitivamente era feliz. Incluso pasar de una mansión a un pequeño remolque no me molestó. Para mí, ese pequeño remolque contenía más amor que la enorme casa de mi padre. Tanto amor que quedé embarazada de nuevo y Jared se unió a nuestra feliz familia un mes antes de lo esperado. Después de un embarazo difícil, las cosas se volvieron aún más complicadas de lo habitual. En los últimos 1 o 2 meses de embarazo, no pude trabajar y las ayudas de desempleo que recibíamos apenas cubrían el alquiler. A pesar de las dificultades, seguía siendo feliz y me aseguraba de que Jerome supiera que no tenía arrepentimientos. Nunca me quejé, incluso cuando trataba de lidiar con 2 niños mientras trabajaba. Pero, como resultó, mi feliz familia era solo una ilusión. Jerome, fiel a su herencia aborigen, se sentía incómodo atado a un solo lugar. Hablaba anhelosamente sobre el interior y me contaba historias sobre los viajes de sus abuelos. Sin embargo, nunca pensé que realmente me dejaría. Nos dejaría. Qué equivocada estaba. Un día volví a casa del trabajo después de un largo viaje en autobús y descubrí que Carly, de 5 años, estaba cuidando a Jared. El coche, Jerome y todos los objetos de valor, incluido el broche de mi abuela, habían desaparecido. Más tarde supe que el contenido de nuestra cuenta bancaria también faltaba. Peor aún, me dejó en deuda sin pagar el último mes de alquiler del remolque. El administrador del parque de remolques hizo oídos sordos a mis súplicas. Ninguna cantidad de lágrimas lo movió. Los niños y yo pasamos de tener un hogar feliz, aunque modesto, a estar sin hogar. Así fue como Jonathan nos encontró. El sonido de una voz a través del altavoz me devolvió al presente. En lugar de las advertencias esperadas sobre el cinturón de seguridad, se nos notificó de un retraso esperado de 30 minutos debido a la necesidad de retirar equipaje de la bodega para un pasajero que no se presentó para el vuelo. Después de escuchar la razón del retraso, no pude controlar mis pensamientos venenosos. La regla de la aerolínea que dice que si algún estúpido pasajero se queda dormido en la terminal y no se presenta en la puerta después del check-in, todos los demás deben esperar a que su equipaje sea retirado del avión. Esperaba que el estúpido muriera mientras dormía. Mirando hacia abajo, vi que mis nudillos estaban blancos. Estaba aferrándome a mi bolso con tanta fuerza. Tomando algunas respiraciones profundas, hice un esfuerzo consciente para relajarme. Relájate, me dije. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Llegarás a las 3:45 en lugar de las 3:15. Aún tendrás tiempo suficiente para contactar a Dave y evitar un desastre. Para distraerme más que por cualquier otra razón, dejé que mis pensamientos vagaran hacia mi encuentro con Jonathan. Lo que más recordaba de nuestra primera reunión era su amabilidad y cuidado. Me miró con sus suaves ojos grises y supe de inmediato que podía confiar en él. ¿Estás en algún tipo de problema?, me preguntó. Esas 7 palabras fueron suficientes para abrir las compuertas y hacerme atragantar con mi historia. Por supuesto, mis sollozos tuvieron el mismo efecto en Carly y Jared. Pobre Jonathan. Aunque no le molestaba, de alguna manera, nos hizo sentir a todos en calma, nos tranquilizó e infundió suficiente confianza en mí para que no me importara cuando nos llevó a su coche. No me importó cuando nos llevó al parque de remolques y me ayudó a empacar las pocas cosas que no cabían en la única maleta que tenía. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos mientras recordaba cómo se sentó frente a Carly y Jared, ofreciéndoles helado. Suave pero firme. Les ordenó sentarse bajo un gran árbol de olmo mientras él y yo llenábamos el maletero de su coche con los pocos utensilios de cocina y ropa de cama que tenía. Y no se detuvo allí.
Nos llevó a su casa, que tenía un pequeño apartamento de huéspedes de 2 habitaciones situado en la esquina trasera de la propiedad. Después de dejarnos e insistir en que desempacáramos y nos sintiéramos como en casa, él fue a hacer las compras de la semana. No desde que dejé la casa de mi padre había visto un refrigerador y una despensa tan abastecidos. Era como Navidad. Mucho después, cuando finalmente sentí que los niños y yo no seríamos echados a la calle, me atreví a preguntarle a Jonathan qué hacía en el parque ese día. Para entonces, ya había trabajado como su asistenta durante varias semanas y sabía que trabajaba al otro lado de la ciudad, lejos del parque. Debió haber visto el pánico en mi rostro. Definitivamente recuerdo la sensación, apretándome hasta que apenas podía respirar. No te preocupes, Priscila, dijo, acariciando mi mano de manera reconfortante. El hecho de que tú y los niños vivan en un apartamento resultó ser mucho mejor para mí. Ahora vengo a casa a una casa limpia, una cena casera, y a encontrar mi ropa limpia y planchada, añadí, para que supiera cuánto estaba haciendo. Sí, y también es un nudo que se forma en mi garganta por los recuerdos. Nunca me hizo sentir como una mendiga a la que tomó bajo su ala. Nunca lo hizo parecer caridad. Siempre fue nada menos que generoso y solidario. Me confió las llaves de su casa, abrió cuentas para que pudiera hacer compras para ambas casas, e incluso me pagó un pequeño salario. Podría haberlo robado, huir con su dinero. Podría acercarme a él en medio de la noche y apuñalarlo mientras dormía. Y creo que, de alguna manera, eso es lo que hice. Lo golpeé por la espalda. Solo que esperé casi 30 años para hacerlo. Aceptar la verdad de lo que había hecho era demasiado. Mi mente se apartó de esto. Solo conocí a Paul 4 veces. No fue amor. Fue una aventura pasajera. Este fue el último suspiro de la juventud. Jonathan no lo sabe, y si Dios es misericordioso, nunca se enterará. Lo arreglaré. El movimiento simultáneo del avión junto con el anuncio del piloto interrumpió mis pensamientos. Miré mi reloj. El despegue se había retrasado 40 minutos. Fruncí el ceño y oré para que no hubiera más retrasos una vez que el avión se estabilizara. Saqué mi teléfono y verifiqué el pronóstico del tiempo para Melbourne. Como ciudad, tenía la reputación de experimentar las 4 estaciones en un solo día, y lo último que necesitaba era una tormenta inesperada que causara más retrasos en el vuelo. Soleado, relajado con posibilidad de lluvia, anoté y me tranquilicé. Regresé a mis pensamientos. Estoy segura de que Jonathan no tiene idea de mi aventura a corto plazo. Lo que no sabe no puede lastimarlo. Solo necesito mantenerlo en la oscuridad. Realmente, ¿qué daño he hecho después de casi 30 años? Un pequeño pasatiempo de coqueteo que no amenazó a Jonathan ni a nuestro matrimonio de ninguna manera. Ni por un momento durante mi tiempo con Paul surgió siquiera la idea de dejar a Jonathan. De hecho, en algunos aspectos, Jonathan se benefició de ello. Estar con Paul me hizo sentir joven. Jonathan fue el beneficiario de mi renovada libido. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si Jonathan se entera, tendré que arrojarme a sus pies y rogarle perdón. Él me ama. No querrá perderme a mí ni a los niños. Puede que tome tiempo y sea difícil, pero me perdonará. He estado pensando en esto durante un tiempo. ¿Qué pasa si no me perdona? ¿Qué pasa si me echa? Teníamos un contrato matrimonial. Engañar por cualquiera de las partes significaba dejar el matrimonio casi con las manos vacías. Incluso cuando me preocupaba por la cláusula de infidelidad, lo dejé de lado. El acuerdo fue redactado y firmado hace casi 30 años, y ha habido varios casos en las noticias recientemente sobre tribunales que anulan acuerdos prenupciales. Además, simplemente no podía imaginar que Jonathan quisiera verme sin un medio de vida. Después de todo, me había salvado de tal destino una vez antes. Era el tipo de humano caballero en una armadura ligera, no un vengador. Y luego están Carly y Jared y sus hijos.
Si me deja por un pequeño delito, dejándome sin un medio de vida, los niños lo abandonarán. Sería devastador para él perderlos. No se arriesgará, sin importar cuán molesto esté conmigo. Nuevamente, mis pensamientos vagaron hacia el pasado. Cerré los ojos y vi las caras de Carly y Jared cuando regresamos a casa con nuestras compras y encontramos que Jonathan había preparado un pequeño área de juegos para ellos, incluyendo un columpio, un tobogán y un arenero en el patio trasero. ¿Cuántas veces he mirado por la ventana para ver a Jonathan empujando a uno de ellos en el columpio? Demasiadas para contar. Lo mismo con la piscina que construyó cuando se hicieron un poco mayores. ¿Cuántas veces lo vi jugar y chapotear con ellos? Tantas que un recuerdo se fusionó con otro. Era una maravilla, un padre maravilloso, paciente, pero estricto, y siempre generoso con su tiempo. Nunca se perdió un partido de fútbol, un evento escolar o un cumpleaños. Amaba a mis hijos. Siempre los amó y siempre los amará. Estoy segura de eso. Y ahora tenemos nietos y sé con certeza que ama ser abuelo tanto como amó ser padre. Estaría destrozado si Carly y Jared lo excluyeran de sus vidas y de la vida de sus hijos. Y eso probablemente sucedería si se divorciara de mí, dejándome en la ruina. La sangre, después de todo, es más espesa que el agua. No se arriesgará. Cuanto más pensaba en ello, más segura me sentía. Puede que tenga que tragar mi orgullo y apelar a Jonathan para ganarlo de nuevo y restaurar su orgullo, pero no lo perderé. ¿Qué pasa si por alguna coincidencia estoy equivocada? Bueno, entonces pelearé con Jonathan en la corte. Viviré con Carly y su esposo, Jack. Y argumentaré mi juventud y las circunstancias de una joven madre soltera que no tuvo más opción que firmar un acuerdo prenupcial. Fui una buena y amorosa esposa para él durante casi 30 años. Los tribunales no le permitirán ponerme en la calle sin un medio de vida. De nuevo, la delgada voz del piloto a través del altavoz me devolvió a la realidad con sus palabras. Más retrasos. Un vuelo de emergencia médica proveniente de Melbourne significaba que todos los demás vuelos entrantes debían mantener un patrón de espera. Señor, ¿cuánto tiempo más llevará esto? Por favor, Dios, no más de 20 minutos. Eso me dejaría 20 minutos para bajar del avión y encontrar un teléfono público para llamar a Dave. Cada minuto sin una actualización era insoportable. El tiempo parecía pasar demasiado rápido. En mis pensamientos, veía un reloj de arena donde la arena fluía rápidamente a través de un estrecho embudo, formando una pirámide cada vez más grande en la base. Miré mi reloj. Habían pasado 15 minutos. No sabía si debía llorar o gritar. Señorita, ¿cuándo va a aterrizar este avión?, le pregunté a la joven azafata, molesta, agarrándola del brazo para hacerla detenerse. ¿Perdón?, preguntó, sonriendo. Pregunté, ¿cuándo vamos a aterrizar? Estos retrasos son insoportables. ¿Qué tipo de aerolínea es esta? Tengo una reunión importante, y si no aterrizamos pronto, llegaré tarde. Señora, este es un vuelo de emergencia médica, estamos esperando. Eso significa que hay un paciente con una lesión o enfermedad crítica, posiblemente una cuestión de vida o muerte. Lo siento, pero las regulaciones de aviación dictan que esto tiene prioridad sobre reuniones de pasajeros, asuntos de negocios, razones personales u otros temas relacionados con el viaje. Las manos del piloto están atadas. No podemos aterrizar sin el permiso del control de tráfico aéreo de Melbourne. Agradecemos su paciencia, pensé, formando lo que esperaba pareciera una sonrisa. Los minutos parecían volar como cohetes, cada segundo cargado con 1000 pensamientos y sentimientos. Demasiado para un tiempo tan corto. Hola, soy su capitán, Ian Smith. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que el vuelo de emergencia médica ha aterrizado. La mala noticia es que, desde que repostamos en Brisbane, nos han pedido que mantengamos nuestro patrón de espera hasta que otros vuelos con poco combustible aterricen. Estimamos un retraso adicional de aproximadamente 20 minutos.
Agradecemos su paciencia. Las palabras escaparon de mí incontrolablemente, lo suficientemente fuertes como para atraer la atención de los pasajeros cercanos. Las miradas que se dirigieron hacia mí iban desde divertidas hasta indignadas. Avergonzada, bajé la cabeza, mirando mi reloj. En el mejor de los casos, el retraso significaba que solo tendría 15 minutos para bajar del avión y encontrar un teléfono. En el peor, 5 minutos. Era demasiado arriesgado. Necesitaba contactar a Dave. Necesitaba informarle sobre los retrasos. Me incliné, saqué mi bolso de debajo del asiento frente a mí, luchando contra el pánico mientras buscaba mi teléfono. Se había deslizado bajo mi billetera, cinturón y cuaderno. La pantalla estaba negra. ¿Lo apagué antes? No lo recordaba. Sabía que la batería estaba casi vacía. Lo noté cuando recibí mensajes de texto de Paul antes de despegar, lo cual ahora parecía una eternidad. Al presionar el botón de encendido, no pasó nada. No, no, no. No puede estar muerto, murmuré para mí misma, maldiciendo por no haberlo cargado antes de salir. ¿Por qué empaqué mi cargador de repuesto en la maleta en lugar de mi bolso? Porque querías poder decirle a Jonathan una media verdad de que se te olvidó cargarlo, susurré, presionando el botón de encendido de nuevo, rogando por un milagro. Aún nada. ¿Qué debería hacer? Por favor, déjenos aterrizar a tiempo para que pueda llegar a un teléfono público en la terminal, supliqué en silencio, observando cómo pasaban los segundos. Miré los rostros de las azafatas buscando alguna señal de cuando aterrizaríamos, rogando en silencio que los pilotos anunciaran que era nuestro turno para aterrizar. El peso de la incertidumbre era insoportable. Mis nervios estaban a punto de estallar. Otro retraso y temía que no lo soportara más. Con cada minuto que pasaba sin noticias de la aerolínea, era más difícil contener mi pánico. No quiero perder a mi esposo. No quiero pelear en la corte. No quiero explicarles a mis hijos. Mis pensamientos vagaban hacia mi antigua vida, donde Jonathan me miraba con amor y ternura. Señoras y señores, estamos comenzando nuestro acercamiento para aterrizar. Les agradecemos su paciencia durante estos retrasos inesperados. No escuché el resto del anuncio. Todo lo que importaba era que finalmente íbamos a aterrizar. Colgué mi bolso sobre mi hombro, completamente decidida a ser la primera en bajar del avión, incluso si significaba empujar a otros pasajeros. La presión del aterrizaje era más que bienvenida. El sonido de las ruedas tocando la pista era música para mis oídos. El rugido del retroceso del motor era una sinfonía. Tan pronto como se apagó la señal del cinturón de seguridad, salté, dirigiéndome a la salida trasera. Más les valía que empezaran a desembarcar por la parte trasera del avión. Sentí como las olas de ansiedad me abandonaban. Otros pasajeros e incluso las azafatas evitaban el contacto visual conmigo. Probablemente pensaban que estaba loca, y no estarían del todo equivocados. Abrir las puertas traseras fue como abrir las compuertas, y salí apresurada como un toro bajando las escaleras hacia la pista. Entré a la terminal a toda velocidad, mis ojos escaneaban de izquierda a derecha buscando un teléfono público, avanzando sin prestar atención a las miradas de los demás pasajeros. Finalmente, llegando a la terminal principal donde estaban todas las tiendas y restaurantes, lo vi. El alivio me invadió, dándome un último impulso de velocidad. Apenas deteniéndome frente a la cabina telefónica, eché un rápido vistazo al teléfono. Aceptaba tanto tarjetas de crédito como monedas. Gracias a Dios, porque no estaba segura de cuánto cambio tenía. Saqué mi billetera de mi bolso, maldiciéndome por no haberlo planeado con anticipación, y la sostuve en mi mano. Por 29. Inserté mi visa con la tarjeta de presentación de Dave y comencé a marcar el número. Los pagos con tarjeta de crédito no están disponibles temporalmente en este teléfono. Por favor, use monedas. El mensaje grabado me hizo soltar un sonido. Jugando con mi billetera,
Solo encontré 50 centavos, un billete de 20 y una moneda de 10 centavos. Recé para que fuera suficiente para conectarme con el teléfono de Dave entre mi oreja y mi hombro. Sosteniendo la tarjeta de presentación de Dave en una mano y marcando el número con la otra, la llamada fue directamente al buzón de voz de Dave. Dave, estoy en Melbourne, mi tiempo se ha acabado. No. Dios, no. Miré mi reloj, 32. Mis piernas se debilitaron y caí al suelo, todavía aferrada al teléfono. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. En ese mismo momento, Dave contacta a Jonathan, informándole de mi traición. Posibles palabras y frases que podrían completar su carta destellaban en mi mente aturdida. Pero mis pensamientos corrían tan rápido que no podía aferrar ninguno. Volví a ver imágenes de Dave y Paul, yo besando a Paul. Jonathan estaría devastado, con el corazón roto, destruido, y todo era culpa mía. Veía el rostro de Jonathan tan claramente como si estuviera parado frente a mí, su expresión rota, llena de dolor, lágrimas rodando por sus mejillas. La única otra vez que vi esa expresión en su rostro fue cuando casi perdimos a Carly por meningitis. En ese momento, comprendí por completo lo querido que era para mí, cuánto lo amaba y lo necesitaba. El sentimiento de culpa me hizo tragar convulsivamente. Le había fallado de la peor manera posible. Y para empeorar mis crímenes, había pasado cada minuto desde que Dave me confrontó, racionalizando lo que había hecho, minimizando mis acciones, justificándome. ¿Qué me estaba diciendo a mí misma? ¿Por qué necesitaba un cierre para una relación en la que no solo mis hijos y yo fuimos abandonados, sino que además quedamos en la ruina y endeudados? Peor aún, soy tan vana, tan superficial, tan patética que necesito a un hombre para sentirme atractiva y deseable. Parece que sí. ¿Cómo podría siquiera pensar en enfrentarme a Jonathan en los tribunales? ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo pude volverme tan ensimismada? La idea de estar en el lado opuesto a Jonathan en cualquier cosa simplemente estaba mal. ¿Me he convertido, a pesar de mí misma, en mi padre? Mi estómago se retorció de vergüenza. El reloj de Dave apareció en la esquina inferior de la pantalla de mi portátil. Suspiré, sin saber si era una bendición o una maldición que mi reunión de la tarde hubiera terminado temprano, dejándome tiempo para pensar. Vamos, Priscilla, llama. Volví a leer mi carta a Jonathan, ajustándola aquí y allá, aunque deseaba haberla eliminado en lugar de haberla editado una y otra vez. Verifiqué el volumen y la carga del teléfono. Sabía que estaban bien, pero necesitaba algo con lo que ocupar mis manos. Miré la pantalla, deseando que se encendiera con una llamada entrante. Debería haber aterrizado ya, pensé. No estoy acostumbrada a los remordimientos, pero reprimende me castigaba por haberme distraído y haberla perdido de vista en el aeropuerto. Cualquier señal de que había regresado con su amante o se había apresurado a la recepción habría facilitado mi decisión. Maté algo de tiempo anotando todos los números de vuelo posibles en los que podría haber estado. Después de hacerlo, taché todos aquellos que ya habían aterrizado. La lista restante era muy pequeña. Por favor, le rogué en silencio. Por favor, no me hagas ser quien destruya a mi amigo y mentor. Por favor, no me hagas ser el portador de una información tan devastadora. Por favor, quiérelo lo suficiente como para querer protegerlo de tal dolor. Por favor, quiere salvar tu matrimonio. A las 4:14 gruñí con irritación mientras, con movimientos deliberados, llevé la taza de café a mis labios. Hubiera preferido tirarla contra la pared opuesta, de ahí mis acciones excesivamente controladas. Llámame, egoísta arrogante, pensé a las 4:19. Moví mi cuello de un lado a otro, tratando de aliviar la tensión. No funcionó. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro. No es una cura, pero es mejor a las 4:23. Mientras veía cambiar el estado del último vuelo de Brisbane a Melbourne de retrasado a aterrizado. Todos los demás ya estaban en tierra desde hacía al menos media hora. Llámame, llámame.
Este hombre es lo mejor que te ha pasado. Llámame. Caminar ya no ayudaba. La oficina temporal que me habían dado en Brisbane era demasiado pequeña para acomodar mi estrés. Las flexiones eran lo que quedaba. ¿Debería hacer? ¿Qué iba a hacer? 2. Ha llegado a esto. Si ella quiere salvar su matrimonio y evitar que Jonathan sea destruido, estaría en Melbourne ahora mismo. 3. Si él llama ahora, me mantendré en silencio y no destrozaré a mi amigo. No cargaré, ni siquiera indirectamente, con la responsabilidad de la destrucción de su vida. 4. Si ella no llama, significa que se queda en Brisbane. No está interesada en salvar su matrimonio. Ella ya ha decidido dejar a Jonathan y puede que incluso haya tomado medidas para salir del divorcio en una mejor posición. Llegué a la flexión número 15 cuando un terrible pensamiento me asaltó. ¿Me equivoqué en mi juicio? ¿Podría haber utilizado el tiempo desde que dejé el aeropuerto para avanzar en sus planes de destruir a mi amigo? 16. Si ese es el caso, ¿qué clase de amigo soy al ayudar a que una buena persona sea engañada de nuevo? Solo hice 20 flexiones. Juro que si Jonathan es engañado, lo ayudaré en todo lo que pueda. Apoyo emocional. Apoyo financiero. ¿Un sicario? A las 4:29. Maldita seas. Sin corazón. Volví a iniciar sesión en mi portátil, que había entrado en modo de suspensión. Fui inmediatamente redirigida a mi carta en borrador. Mi dedo se cernía sobre el icono de enviar. Emití un sonido. No podía hacerlo. No podía decirle semejante noticia de una manera tan impersonal. A las 4:30, el tiempo parecía haberse ralentizado. Miré este terrible instrumento durante lo que pareció una eternidad. A las 4:31, alcancé el teléfono. El número de Jonathan era uno de los últimos en mi lista de llamadas. Hola, Dave. ¿Cómo está Brisbane? Escuchar la voz de Jonathan casi me hizo perder la mía. Jonathan, tengo malas noticias. Información que realmente no quería saber. Silencio en respuesta. ¿Estás ahí? Sí. Está bien, adelante. ¿Perdimos el contrato? Cerré los ojos. Por supuesto, él asumió que se trataba de trabajo. Confiaba en Priscilla. Ella y los niños lo eran todo para él. No, amigo, todo está bien. En cuanto al trabajo, todo está bien. Esto tiene que ver con Priscilla. Ella estaba en el mismo vuelo que yo esta mañana. De hecho, se sentó delante de mí. Entonces le conté todo. Ver la foto en su teléfono, verla besando a su amante, asumiendo que no era la primera vez, la confrontación, la opción que le ofrecí, su solución obvia. Todo este tiempo, Jonathan permaneció en silencio. Al final, le pregunté si quería copias de las fotos y si aprobaba mis acciones. A la primera pregunta, simplemente respondió, sí, por favor, con una voz que claramente intentaba mantener el control. La respuesta a la segunda fue precedida por unos segundos de silencio. Gracias, amigo. Hiciste lo correcto. Necesito irme. El tono de conversación me informó que había colgado. Mi conciencia se elevó antes de que una tristeza fundamental por el destino de mi amigo me devolviera a la tierra. Finalmente, presioné enviar en mi correo electrónico. Me preocupaba estar a 2 estados de distancia de él y no poder ofrecerle consuelo o al menos asegurarle que no haría algo estúpido. Luego me regañé a mí mismo. Belinda, mi alma gemela desde que Sue salió de la escena, estaba sentada en casa, a solo 10 cuadras de donde mi amigo estaba sufriendo. Volví a levantar el teléfono y la llamé. Sonriendo. Belinda realmente era tan inteligente como Sue pensaba. Escuchó la historia y ya estaba caminando hacia su auto cuando terminé. Después de pedir la dirección, colgó. Priscilla, ¿estás bien?
Las amables palabras de la anciana me devolvieron al presente. Sí. Gracias por preocuparse. Intenté ponerme de pie, haciendo mi mejor esfuerzo por sonreír a la obviamente tranquilizadora anciana que todavía me miraba con una expresión preocupada. Me volví hacia la terminal central, obligando a mi cerebro a pensar con claridad y no volver a caer en pánico. Teléfono. Necesitaba encontrar otro teléfono, uno que aceptara tarjetas de crédito y llamar a Jonathan. Esperaba que mi llamada lo alcanzara antes de que lo hiciera la carta de Dave. Confesarme yo mismo debía ser mejor que escucharlo de alguien más. Me tomó 2 intentos encontrar un teléfono público que funcionara por completo. Si no hubiera estado tan concentrado en contactar a Jonathan, me habría indignado por el mal servicio de Telstra. Primero intenté llamar a su celular, pero fue directo al buzón de voz. Pensé en dejar un mensaje, pero decidí no hacerlo. Quería hablar directamente con él. Sabía que Jonathan estaría en casa. A menudo trabajaba desde casa los viernes, así que llamé al teléfono fijo. Contuve las lágrimas cuando también fue al buzón de voz. ¿Cuándo, oh Dios, podré contactarlo? Queriendo desesperadamente que lo escuchara de mí primero, decidí confesarlo todo. Los detalles se podrían discutir en persona cuando nos encontráramos cara a cara. Jonathan, soy yo, Chris. Cariño, hice algo terrible y lo siento mucho. No es por ti. No es por lo que hiciste o no hiciste. Oh, Dios, estoy tan confundido. Es tan difícil decírtelo. Estoy tan avergonzado. Oh, Dios. Tuve una aventura. Solo coqueteos, en realidad. Fui estúpido. Un error dejar que las cosas se salieran de control con un joven. Su nombre es Paul, y solo nos vimos 4 veces. Juro que es verdad. Querido. Por favor, cree en mí cuando te digo que solo te amo a ti. Fui una estúpida vaca egoísta. Lo sé. Y no puedo decirte lo arrepentida que estoy. Estaba viéndolo este fin de semana en Brisbane, pero me encontré con tu colega, Dave. No recuerdo su apellido, y él me hizo darme cuenta de lo terrible y equivocado que era lo que estaba haciendo. Y desearía poder deshacer todo, retroceder en el tiempo y tomar una decisión diferente. Por favor, perdóname. Por favor, no te vayas. Escuché el chirrido de la desconexión. El tiempo se había agotado. Busqué en mi bolso un pañuelo para secar las lágrimas que mi confesión había provocado. ¿Y ahora qué? Me pregunté en voz baja. Casa, me respondí. Tomar un taxi a casa y suplicar como nunca antes. Decidida, me dirigí a una de las muchas salidas de la terminal. Como era de esperarse, había una fila en la parada de taxis. Por supuesto que la había. Era tarde el viernes por la noche y todos querían llegar a casa. Finalmente, llegó mi turno. Miré al conductor y reprimí un gemido. Era Sig. Por favor, que hablara inglés claro. Le di mi dirección en Carlton y recibí un asentimiento en respuesta. El tráfico del viernes por la tarde era terrible y, como suele suceder cuando tienes prisa, parece que cada semáforo se pone en rojo al acercarte. A veces me parecía que podía caminar más rápido de lo que íbamos en el auto. Miraba por la ventana, conteniendo las lágrimas y rezando. Rezar como nunca antes, repasando todo en mi cabeza una y otra vez. ¿Cambió lo peor que podría pasar después de mi confesión o de la revelación de Dave? Más que nadie, sabía lo profundamente que Jonathan había sido herido por la traición de su primera esposa. Después de todos nuestros años juntos, ¿me dará otra oportunidad? ¿O también me echará a la calle? Si llegara a eso, ¿sería generoso en el acuerdo? ¿O no mostraría misericordia? Si tuviera que luchar por mi parte de nuestros bienes, ya no sabía si tendría la fuerza para hacerlo o no. Finalmente, nos detuvimos en el buzón de mi casa.
El coche de Jonathan estaba estacionado en el camino de entrada. Al menos, estaba en casa. Caminé por el sendero como un condenado a la horca, preparándome para la ira de Jonathan, para el veneno que estaba segura que me aguardaba. Merecía cada palabra airada, cada insulto. Todo lo que podía hacer era esperar que, al liberar el veneno que mis acciones habían inyectado en su corazón, me permitiera enmendar lo que había hecho. ¿Debería tocar el timbre o simplemente entrar? Con un profundo suspiro, decidí usar mi llave, permitiéndome entrar hasta que Jonathan dijera lo contrario. Este seguía siendo mi hogar. Hubo silencio en la casa cuando llamé, pero nadie respondió. ¿Me está ignorando? Confusa, revisé la cocina, luego el dormitorio principal y el baño. No había señales de Jonathan. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Dónde está? Su coche está aquí. ¿Acaso uno de nuestros amigos vino a recogerlo? Entré en el comedor formal y miré hacia el patio trasero a través de las ventanas. No había señales. Solo quedaba una habitación donde podría estar, su oficina. Fruncí el ceño mientras estaba en el umbral. Definitivamente había estado en esta habitación recientemente, pero estaba desordenada, lo cual no era su estilo. Jonathan solía ser una persona ordenada. Su silla estaba empujada hacia un lado y la pequeña mesa de café estaba torcida. Había papeles esparcidos en lo que Jonathan siempre llamaba caos organizado en su escritorio, pero también debajo de él, lo cual era inusual. Siguiendo el rastro de documentos, noté que el teléfono había sido descolgado. Fruncí el ceño. Era extraño. Luego noté que el contestador estaba abierto sin la cinta habitual. El pánico se apoderó de mi corazón. Tenía un mal presentimiento. Bajé la cabeza para intentar regular mi respiración, que se había vuelto baja y superficial. De reojo, noté algo que sobresalía de debajo de la rueda de la silla de oficina de Jonathan. Me agaché y luché por sacarlo. Estaba pegado a la alfombra. ¿Por qué necesitaba Jonathan la pegatina? ¿Capa de muñeca? ¿Qué es, capa de muñeca? Me hundí en la silla de Jonathan y me acomodé frente a la computadora. Una pulsación del teclado mostró que Jonathan no había cerrado sesión. Fui a Google y escribí el nombre de la etiqueta. ¡Oh Dios mío! Corazón comienza a uno desfibrilador. Tragaba mi pánico una y otra vez. Temía dejar que mi mente se fuera a donde quería. Me incliné hacia adelante, golpeando accidentalmente el ratón y abriendo Outlook. Había enviado cartas a los niños. Escaneé unas líneas, pero la única palabra que capté fue acuerdo prenupcial. Sacudí la cabeza, preocupándome más tarde de que los niños descubrieran qué tonta había sido. Ahora necesitaba llegar a Jonathan. Necesitaba saber cuánto lamentaba terriblemente su situación, cuánto lo amaba y cuánto necesitaba luchar por su vida. Abrí una nueva página de Google y busqué el hospital más cercano. Con manos temblorosas, llamé y pregunté si Jonathan había sido admitido. Mis peores temores se confirmaron. Jonathan estaba en la sala de emergencias. Corrí a la cocina y agarré las llaves del coche del gancho antes de apresurarme al garaje. Esperar a que la puerta del garaje se levantara lo suficiente para poder salir fue extenuante. Ingresé la dirección del hospital en la navegación de mi coche mientras conducía, orando por la supervivencia de Jonathan todo el tiempo. Por favor, no mueras. Por favor, no dejes que muera. ¿Qué pasó? Jonathan era fuerte. Tan fuerte como un buey. Siempre se sometía a exámenes médicos semestrales en su empresa con resultados de una persona 15 años más joven que su edad cronológica. No sabía a quién estaba rezando. Dios. Jonathan. Todo lo que sabía era que si rezaba y rogaba lo suficiente, Jonathan sería perdonado del infierno. Incluso podría resultar ser algo bueno. Podría ser su enfermera. No podría cuidar de sí mismo y tendría, ¿qué? Tal vez 2 semanas en las que me necesitaría.
Si no puedo convencerlo de que me perdone durante este tiempo, entonces las cosas serán irreparables. El viaje parecía muy largo. Como llegué allí sano y salvo con lágrimas nublando mi visión, nunca lo sabré. Como de costumbre, estacionar cerca del hospital fue una pesadilla. Afortunadamente, la sala de emergencias estaba bien indicada. Una recepcionista de la pizarra se estaba tomando su tiempo para obtener datos de una madre y su bebé. ¿Para qué? El niño mocoso solo tenía un rasguño en la rodilla. Esto era obvio por la forma en que pateaba la pierna de la silla en la que estaba sentado. Cuando finalmente llegó mi turno, la enfermera tomó mi información, hizo una llamada breve y luego me dijo que esperara con los demás. Debí haber estado allí casi una hora, suponiendo que estaban ocupados admitiendo a Jonathan una vez que se estabilizó. Afortunadamente, había agarrado un cargador de teléfono de repuesto al salir de casa, y la sala de recepción tenía un conveniente enchufe de pared. Me distraje buscando en Google cuidados para ataques al corazón y algunas otras cosas de las que no me siento particularmente orgullosa en ese momento, pero soy una firme creyente en considerar todas las opciones. Leí sobre cirugía de stent y bypass. Todos parecían necesitar un mínimo de 2 semanas de reposo en cama. La enfermera de recepción vino y me despertó. Me condujeron a través de las puertas entre la sala de espera y la propia área de recepción. No dijo mucho mientras me guiaban a una pequeña oficina justo fuera de las puertas. Un hombre cansado con bata blanca estaba sentado allí. Debe ser el doctor. Se puso de pie cuando entré, así que es un tipo anticuado. La mujer de mediana edad permaneció sentada con él. Tan pronto como me senté, me preparé para escuchar el diagnóstico, armada con todo mi nuevo conocimiento. Los recuerdos de los eventos posteriores son vagos, en el mejor de los casos. En algún lugar de la primera oración, estaba la frase, muerto a la llegada. No tengo idea si realmente caí al suelo. Extraño. Parecía que estaba cayendo por un tiempo irrazonablemente largo. Todos mis pensamientos completamente insuficientes de ¿qué es lo peor que puede pasar?, de ese día estallaron en mi cerebro con un enorme ruido. Dave, estaba completamente agotado cuando la llamada me despertó de mi siesta. Eran más de las 9 a.m. y era Carly, la hija de Jonathan, confirmando si había escuchado las noticias y pidiéndome que fuera a la casa de su padre. Oh sí, escuché las noticias, por supuesto. Por eso apenas dormí un minuto. Sin embargo, cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el mundo de rosa, supe que no era responsable de la muerte de mi amigo. ¿Cómo lo supe? Jonathan me lo dijo. Incapaz de dormir, me levanté en silencio para no despertar a Belinda. Como siempre, revisé mis correos electrónicos y mensajes en mi teléfono. Estaba demasiado ocupado la noche anterior para mirar. Había un mensaje de voz que resultó ser de John. La hora de envío fue a las 4:55 del día anterior. Sintiendo que estaba comunicándome con los muertos, presioné el botón para escuchar lo que había dejado. El mensaje era corto, simple, y era obvio que lo había dejado alguien en dolor. Gracias por ser un verdadero amigo, compañero. Adiós. Volví a la cama y me acurruqué en los brazos de Belinda, y ella me sostuvo mientras lloraba por el gran hombre. Belinda me acompañó a la casa de Jonathan, y casi acertamos en nuestras suposiciones sobre lo que querían. Dije que ellos, sí. Jared le quitó el terror nocturno a Carly y se unió a ella en la vieja casa familiar. Querían saber que había matado a su padre y, como muchos de los dolientes recientes, saber a quién culpar. Después de establecer que Jonathan les había enviado una carta antes, el hospital los contactó para decirles que su padre había fallecido y que su madre aún estaba allí, sedada. Belinda y yo creamos una línea de tiempo para ellos. Belinda logró llegar rápidamente a la casa de John, notó su coche, pero nadie respondió al timbre. Se permitió caminar por la casa, mirando por las ventanas hasta que lo vio tirado en el suelo. Por suerte, la puerta trasera estaba abierta, así que corrió hacia adentro.
Jonathan estaba tirado en el suelo, sujetando su teléfono fijo en una mano y, curiosamente, su contestador automático en la otra. No pudo encontrar el pulso de Jonathan. Lo giró sobre su espalda con una mano mientras llamaba al 911 con la otra. Bajo la dirección del operador de emergencias, comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar. Había estado realizándola por lo que calculaba que eran unos 10 minutos. Cuando llegó la ambulancia, movieron todos los muebles hacia las paredes y conectaron el desfibrilador automático. En ese momento, Belinda salió de la habitación para llamarme. Para cuando nos calmamos, los paramédicos ya habían sacado a Jonathan en una camilla y se dirigían a la ambulancia. Le pedí a Belinda que regresara a la oficina de John y describiera la escena. Como resultado de esta descripción, ella siguió a la ambulancia hasta el hospital, y en el asiento trasero de su coche estaban el teléfono celular de Jonathan, la cinta del contestador automático, el sobre con el documento legal, mi correo electrónico a Jonathan con archivos adjuntos y el correo firmado que encontró justo al lado del teclado en la mesa. Estaba de regreso en el aeropuerto de Brisbane y en el siguiente vuelo a casa. Belinda me recibió en el aeropuerto con noticias que no fueron una gran sorpresa. Mientras esperaba en la sala, una mujer que Belinda reconoció como Priscila entró y se sentó jugando con su teléfono. Casi una hora después, Priscila fue llevada y no volvió a aparecer. Belinda presionó a la enfermera de urgencias en busca de noticias. Solo después de decir que había realizado RCP y llamado a una ambulancia, le dijeron algo. Aún así, se limitó a la frase, la señora fue recibida y tranquilizada tras recibir una noticia devastadora. La línea de tiempo que construimos mostraba que Jonathan estuvo ocupado en la última media hora de su vida. Algunos detalles necesariamente eran especulaciones. Lo llamé a las 4:31. Luego debió haber leído mi carta. En la mesa había fotografías impresas. Después de eso, probablemente buscó en el archivo su acuerdo prenupcial con Priscila. Era un documento legal en un sobre. Lo leímos juntos y decía, entre otras cosas, que la parte que comete infidelidad en el matrimonio se marcha sin nada más que sus pertenencias personales. No es sorprendente, considerando cómo implosionó su primer matrimonio. A partir de ahí, escribió una carta de una página a sus hijos expresándole su amor a ellos y a sus nietos, nacidos y por nacer. Luego describió mi llamada y mi carta. Así fue como descubrieron mi nombre. Se disculpó por el divorcio inminente y por lo despiadado que iba a hacer con su madre. Su madre, les dijo, conocía sus opiniones sobre el adulterio, por lo que no debía haberse sorprendido de que él tuviera la intención de adherirse estrictamente al contrato matrimonial. En contraste, iba a cuidar de ellos y dejarles todas sus posesiones terrenales, no a ella. Su amor por ellos brillaba a través del texto, pero su amargura hacia su madre crecía. La evidencia de odio conmocionó a sus hijos. Entendieron mucho mejor después de que les conté la historia desconocida de su primera madre y mi propia experiencia de amor que se convirtió en odio. Terrible autoconocimiento cuando una persona se da cuenta de que todo lo que consideraba verdad durante años era una mentira, que sus recuerdos fueron profanados, sus sueños destrozados. La extraña lección después de que mi abogado, quien respondió el teléfono un sábado, respondió algunas preguntas para mí. La única marca de tiempo que pudimos usar para estimar la línea de tiempo fue el mensaje que Jonathan dejó en mi buzón de voz. Apreciamos que su corazón se detuvo durante o poco después de la confesión de Priscila, que todos escuchamos. Podríamos haber perdido esta pieza de evidencia si su compresión del dispositivo de grabación no hubiera alertado a Belinda de su existencia. Una vez que resolvimos la secuencia aproximada de eventos, sentí que era hora de que Belinda y yo nos fuéramos. Es probable que los hermanos tuvieran cosas que querían discutir en privado. Justo cuando señalé a Belinda, todos escuchamos que llegaba un coche. Simultáneamente giramos nuestras cabezas hacia la ventana. Priscila estaba saliendo de su BMW. Priscila. Como en el hospital, tardé en abrir los ojos. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose me hizo estremecer, y cerré los ojos con más fuerza.
Nunca me había sentido tan sola y aislada. La pesadilla comenzó cuando desperté con el ruido de la señora de la limpieza en mi habitación. Haciendo ruido, más ruido. Me estremecí por el sonido agudo. Abrí los ojos con cuidado, parpadeando mientras intentaba acostumbrarme rápidamente a la luz. Emití un sonido. Me dolía la cabeza. Todo se veía borroso, como si tratara de pensar a través de una bola de algodón. ¿Por qué estoy en el hospital? Y entonces todo volvió a mí. Jonathan se fue. Murió. Nunca volveré a sentir sus brazos alrededor de mí. Nunca volveré a ver su sonrisa ni a escuchar su risa. El amor de mi vida se ha ido. No pude soportarlo. Lágrimas calientes me llenaron. Sentí que el pánico comenzaba en la parte baja de mi espalda, aumentando mientras subía por mi columna. El sonido de un animal en agonía perforó mi cerebro. Me tomó un momento darme cuenta de que era yo. Yo era ese animal. Gritando de dolor. Me retorcí, luchando con las sábanas. Unas manos me sujetaban. Tome esto. La señora Carr me miraba. Moví mi cabeza de un lado a otro, evitando el borde del vaso de plástico mientras empujaba la mano que me lo ofrecía. Necesitaba escapar. Necesitaba huir de mi nueva realidad. Schach, cálmate. Tómalo y te sentirás mejor. Como una marioneta a la que le cortaron los hilos, me quedé inerte, incapaz de sostener mi propio peso. La enfermera me ofreció el vaso y las pastillas de nuevo, y obedientemente bebí y tragué. En pocos minutos llegó la calma. Al ver que ya no era una amenaza para mí misma ni para nadie más, la enfermera me dio una palmada en el brazo, animándome a recostarme contra las muchas almohadas que había apilado detrás de mí. Alguien vendrá pronto para asegurarse de que estás bien. Solo descansa. Hasta entonces, seguí las instrucciones, permaneciendo tranquila pero agotada. Jonathan se había ido para siempre. Mi mente evitaba la razón, no sabía cuánto tiempo esperé para ser dada de alta, el tiempo había perdido su significado. Todo lo que hacía era en piloto automático. Mi único objetivo era llegar a casa, a un lugar familiar donde pudiera llorar. Sabía que necesitaba desahogar todas mis lágrimas antes de intentar llamar a Carly y Jared de nuevo. Quizás fue para bien que no contestaran sus teléfonos. Cuando intenté más temprano, al ver el coche de Carly en el camino de entrada, me detuve. Me di cuenta de que el hospital debió haberla llamado. Mis emociones eran mixtas. Alivio de no tener que dar la devastadora noticia y miedo de enfrentarme a ella, sabiendo que sabía algo sobre mi aventura. Por segunda vez en 24 horas, caminé hacia la puerta de mi casa como una convicta. Entré en la casa y me quedé pasmada. No solo Carly estaba sentada en la sala, sino también Jared. La gran sorpresa, sin embargo, fue la presencia de Dave y una mujer rubia que no reconocí y que solo podía asumir era su esposa. Esperé a que mis hijos vinieran a abrazarme y me desconcertó cuando permanecieron sentados. Ambos solo me miraban con desaprobación. Me quedé sin palabras, clavada en el lugar. Sin siquiera mirarme, Dave y su esposa se levantaron y se despidieron, su esposa abrazó a ambos de mis hijos. Dave abrazó a Carly pero le dio la mano a Jared. Carly incluso agradeció a Dave por lo que hizo por su padre. ¿Qué? ¿Agradecerle por qué? ¿Por matarlo? Después de que cerraron la puerta principal detrás de ellos, Jared regresó a la sala y se sentó donde había estado sentado antes. Carly evitó mi mirada todo el tiempo que él estuvo fuera de la habitación. Estaba simplemente atónita. Jared intercambió miradas con Carly. Ella asintió, indicando que su hermano menor hablaría por ambos. Mamá, como sabes, soy el albacea del testamento de mi padre, y debo decirte que, tras conversaciones con mi hermana y otros, tengo la intención de actuar conforme a los últimos deseos de mi padre y asegurarme de que se cumplan los términos del acuerdo prenupcial que ambos firmaron hace muchos años. Especialmente la parte que dice que te quedas sin nada.
Jared agitó el acuerdo prenupcial. Su discurso era mayormente inexpresivo, y solo me miró cuando pronunció la palabra tú con énfasis. Sus ojos ardían. Estaba desconcertada. Sí, engañé a su padre. Le pasa hasta a los mejores. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué sabían? No podía ser mucho. Fui a Brisbane y tenían fotos de mí besando a otro hombre. Respondí automáticamente. No había estado inactiva en la última media jornada. Olvídense del acuerdo prenupcial. Solo aplica si cometí adulterio. Entonces fui a Brisbane y me atraparon besando a otro hombre. ¿Qué prueba eso? Carly se inclinó sobre la mesa de centro, recogió algo y lo agitó frente a mí. Era una cinta de contestadora. Aquella donde casi seguramente estaba mi confesión. La situación se estaba saliendo de control. Necesitaba recuperar el control. Escuchen, niños, esto no es asunto suyo en absoluto. Pero deberían saber que he investigado. Incluso si no puedo impugnar este antiguo acuerdo prenupcial, la ley es clara. A menos que se indique lo contrario, todo lo que pertenece a su padre me corresponde a mí de acuerdo con los términos de su último testamento. Carly se levantó, con los ojos hinchados de ira. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Maldita sea, Jared interrumpió a su hermana simplemente levantándose y abrazándola. La envidié por ese contacto humano. Él hizo sonidos tranquilizadores hasta que sus sollozos se calmaron, luego volvió su atención hacia mí. Quizás te refieres al testamento que encontramos en el archivo, actualizado hace unos 5 años. El mismo. Déjame leerte algo. Levantó el correo electrónico que Jonathan había enviado a los niños el día anterior. Me quedé allí con la cabeza baja mientras él exponía lo que Jonathan sabía y cómo lo sabía. Me estremecí cuando se convirtió en una diatriba de odio, toda dirigida hacia mí. Mi mente volvió al dolor que sintió Jonathan cuando lo conocí por primera vez, lo cauteloso y reacio que era a confiar. ¿Cómo pude olvidar esto? Mi mente trataba de hacer la conexión, pero mis mecanismos de defensa seguían deteniéndolo. Me obligué a escuchar a Jared. Puso la terrible carta sobre la mesa. Esta carta describe los últimos deseos de papá, como pueden ver. Se tomó la molestia de imprimirla y firmarla. Estaba confundida. La convirtió en una nueva declaración final de voluntad. Sí, madre. Podrías intentar impugnarla junto con el acuerdo prenupcial en los tribunales, pero te advierto que Carly y yo lucharemos contigo en cada paso del camino. Incrédula, miré a Carly. Ella asintió en señal de acuerdo. Esto no podía ser verdad. Esto no podía estar pasando. ¿Por qué? Carly se apartó del abrazo de su hermano y se puso frente a mí. Mamá, crecimos escuchando la historia de cómo conociste a papá, cómo nos acogió cuando estábamos en la calle. En cierto modo, eso nos hizo amarlo aún más de lo que habríamos amado a nuestro verdadero padre. Eligió hacer todas estas cosas con nosotras y por nosotras, en lugar de ver criarnos como una responsabilidad. Tengo más recuerdos de la infancia de papá jugando conmigo, ayudándome con las tareas, enseñándome a montar en bicicleta, a nadar y a conducir un coche, que de ti. Soy quien soy hoy, y creo que Jared estaría de acuerdo conmigo, gracias a él, no a ti. Siempre estabas demasiado ocupada con tus amigas. Nunca querías ensuciar tu ropa o enredar tu cabello. Le debemos todo a él. Nos amó con todo lo que tenía. No lo niegues. Dave nos contó sobre el primer matrimonio de papá y cómo casi lo arruinó. Tú estuviste allí. Sabías exactamente lo que le haría la infidelidad, pero aún así lo hiciste. Pero no lo pensé. Nunca imaginé. Simplemente sucedió. Hablas como si fuera una bruja malvada que deliberadamente destruyó a tu padre. Y hablas con ese cretino de Dave como si fuera tu nuevo mejor amigo. Él mató a tu padre.
Jared se puso al lado de su hermana y me miró con una ira que se sentía como un empujón físico. No, mamá, Daven no mató a papá. Tú lo hiciste. Tú le clavaste el cuchillo en el vientre y lo retorciste. Eso fue lo que lo mató. La verdad de esto resonó en mi alma. Pero antes de que la aceptación total de su verdad me invadiera, mis mecanismos de defensa automáticos intervinieron. Así como el cuerpo se sacude durante varios segundos después de haber perdido la vida. No puedes prestar atención a lo que escribió en esa maldita carta. Estaba herido. Habló con ira. Tu padre me amaba, protesté débilmente. Jared dio un paso más hacia mí. Sí, amaba. Y sí, habló con ira. Imagínate estar allí, sabiendo que estás teniendo un ataque al corazón. Cuánta rabia y pasión se necesitan para escribir una carta, imprimirla e incluso firmarla, cuando podrías estar llamando a una ambulancia para ti mismo. Así de importantes eran sus últimas palabras para él. Arriesgó su vida por ellas. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo pudo morir de un ataque al corazón? Era fuerte como un toro. Dios. Hizo un chequeo físico hace 4 meses y el médico le dijo que tenía la salud de un hombre de 40 años. Qué curioso que menciones eso, mamá. Preguntamos lo mismo en el hospital. ¿Sabes lo que nos dijeron? El sarcasmo en la voz de Carly me hizo estremecerme mientras negaba con la cabeza. Choque, mamá, choque. Tu traición lo sacudió hasta lo más profundo y su pobre corazón roto se desmoronó. Tu egoísmo, tu vanidad, tu maldita estupidez. Y tu confesión tan elegante lo destruyó por completo. Mis hijos y los hijos de Jared nunca conocerán a su abuelo por tu culpa. Y nunca podré perdonarte por eso. Retrocedí como si me hubieran empujado. Jared avanzó, aparentemente atraído hacia mí. Seguiré creyendo hasta el fin de mis días que las últimas palabras de su padre eran más importantes para él que su supervivencia. Debo creer esto porque la alternativa es demasiado terrible. Carly lo miró confundida. Sí, la alternativa es que él sabía el dolor de la traición que estaba a punto de experimentar de parte de la que nuestra madre fiel debía protegerlo. Sabía el nivel de agonía que venía y deliberadamente decidió no llamar a una ambulancia para él mismo. Si lo creyera al menos por medio segundo, podría no volver a dormir nunca más. Entonces habría elegido no conocer a sus nietos o no permitir que ellos lo conocieran. Es demasiado terrible pensarlo. Carly sollozó mientras se hundía de nuevo en su silla, su rostro pálido. Jared se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, apretándola con fuerza antes de volverse hacia mí nuevamente. Así que, mamá, es con la pasión de nuestro Padre que cumpliremos sus últimos deseos. Y eso es todo lo que recuerdo durante mucho, mucho tiempo. Priscila sentada en el sofá, rodeada de cajas de mudanza. Mis ojos se posaron en el pequeño contenedor de plástico que contenía una pequeña porción de las cenizas de Jonathan. No pude mirarlo mucho tiempo. Era demasiado doloroso y surrealista. ¿Cómo podía ser que algo tan pequeño, tan insignificante, contuviera los restos de un hombre tan grande como Jonathan? Necesitaba moverme. Me levanté y estiré las piernas, luego caminé sin rumbo de una caja empacada a otra, pasando mis dedos por los bordes. Tan poco, en realidad, de una vida tan larga, rica y plena juntos. Supongo que debería considerarme afortunada de que los niños me dejaran llevarme tanto como lo hicieron. Podrían haberme obligado a irme solo con ropa y artículos de tocador. Dando una vuelta alrededor de la habitación, me detuve frente a la pared donde una vez estuvo un hermoso aparador antiguo y miré el contorno fantasmal donde colgamos una reproducción de nuestra boda. Mostraba a Carly acurrucada en el brazo de Jonathan, su otro brazo alrededor de mi cintura, y a Jared parado orgullosamente frente a nosotros. Todos estábamos sonriendo, irradiando felicidad. Ahora, la pared vacía con su marco vacío y fantasmal me hablaba más elocuentemente sobre el vacío de mi futuro que las palabras. Suspiré, cansada y triste. Estaba entre la espada y la pared,
con una solución imposible. Podía aceptar los últimos deseos de Jonathan y marcharme sin pelear, manteniendo así viva la débil esperanza de que un día mis hijos me perdonarían y me permitirían ser parte de sus vidas. Esta opción me dejaba con habilidades laborales inexistentes, más allá de las de economía del hogar. Era demasiado joven para recibir una pensión, pero demasiado mayor para ser realmente competitiva en el mercado laboral cuando no tenía calificaciones. Mi otra opción era demandar a mis propios hijos en un tribunal abierto, sabiendo que al hacerlo perdería a Carly, a Jared y a sus familias para siempre. Y, por supuesto, me negaría a cumplir el último deseo de Jonathan. Ambas opciones eran repugnantes. Podría culpar a Dave por lo que le dijo a Jonathan. Podría culpar a Jerome, mi primer esposo, por dejarme sin explicación. Podría culpar a las hormonas, a la vejez o a Paul por aprovecharse de una mujer mayor y vulnerable. Muchos psicólogos me dirían que también podría culpar a mi madre por morir cuando yo era tan joven, o a mi padre por ser distante y poco cariñoso. Pero la verdad es que, sí, finalmente podría admitir que solo tengo a mí misma para culpar. Nadie me obligó a responder a los halagos de Paul. Nadie me obligó a acostarme con él. Nadie me forzó a mentir y engañar a la persona a la que juré amar exclusivamente por el resto de mi vida. Yo tomé esas decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Creo que la historia es bastante interesante, con algunos giros inesperados. ¿Cuál es tu opinión? Escríbela en los comentarios.